Cada familia guarda una historia. Cada persona tiene una verdad que merece ser escuchada. Aquí lo imposible y lo cotidiano caminan juntos. Bienvenidos a Realismo Mágico. Muy buenas tardes, bienvenidos a Realismo Mágico, un espacio donde las historias verdaderas del pueblo se mezclan con lo inexplicable. Estamos aquí en un lugar llamado Terrero, en Tepoztlán, Morelos. Este es el episodio número 4, ya 4 episodios de Realismo Mágico. Recuerden que es un podcast semanal, el cual habla sobre vivencias, anécdotas y cosas fuera de lo común en la vida de las personas. Hoy tengo el honor de estar con el señor Nazario Castañeda, el cual nos acompaña aquí, el señor Nazario Castañeda del barrio de La Santísima, ¿verdad? Y así es, ahí estamos. En La Santísima, ¿qué animalito representa este barrio? La hormiga. La hormiga. La hormiga. ¿Sabe por qué es una hormiga? Pues nos comentaron, nos decían nuestros ancestros, nuestros papás o abuelos, que nos decían que por el lugar en donde estamos había muchos hormigueros, y de ahí sale el nombre del barrio, de la representación del animalito que se llama hormigas, ¿no? Y así todos los barrios, en cada barrio como que se da un cierto animalito, y ese es nuestro representante, pues, de nuestros barrios. Muy bien, pues vamos a platicar sobre recuerdos, creencias y momentos que han marcado su vida. Gracias por acompañarnos, señor Nazario. También escuché que tiene un sobrenombre bastante peculiar, el cual es el Cuachis. O bueno, yo así lo conozco, como el Cuachis. ¿Qué quiere decir su apodo, su sobrenombre? Bueno, este nombre, sobrenombre me lo puso un tío cuando era yo pues pequeño, era yo niño, ¿no? Y me pusieron pues el Cuachis, y yo pues siempre me ubiqué por ese sobrenombre del Cuachis, ¿no? Y ya me empecé a investigar qué quería decir y que por qué. Entonces ese quiere decir amigo, que viene, ese es un nombre de guerrero, y son Cuachis, son amigos, sí. Entonces de ahí, y aquí del pueblo es por el sobrenombre que más me conocen, aquí en Tepoztlán. Entonces pues, no, siempre me ubican por ese sobrenombre. Por el Cuachis. Sí. Muy bien. Pues bueno, antes de que el señor Nazario nos cuente ahí algunas anécdotas, vamos a hablar sobre algunas criaturas del imaginario mexicano. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Ahuizotl. No sé si habrán escuchado alguna vez de esta criatura. Y bueno, todos conocemos criaturas como los nahuales o las brujas, ¿no? Inclusive el charro negro, por ejemplo. Pero en México existen muchos otros seres que el tiempo quiso borrar. Antes de que empiece la historia del señor Nazario, recordemos a uno de ellos. El Ahuizotl es una criatura del México antiguo. Se decía que vivía en ríos y lagunas y tenía el cuerpo de un perro, pero con una mano al final de la cola. Los pueblos creían que atraían a las personas, imitando el llanto de un niño o de alguien pidiendo ayuda. Quien se acercaba al agua ya no regresaba. Por eso, durante generaciones se enseñó a no responder a voces en el río durante la noche, el Ahuizotl. Y bueno, las historias cambian, las criaturas también, pero el miedo permanece. Y esto es Realismo Mágico. Y bueno, señor Nazario, pues ahorita vimos esto del Ahuizotl, ¿no? Una criatura de los ríos, de las lagunas. ¿Usted durante su infancia, adolescencia, escuchó alguna historia similar o alguna criatura como estas? ¿O algo similar que le contaron? Pues mira, yo más que nada, pues sí lo vivimos con un hermano. Pues tendríamos como 15 años y mi hermano tenía como 17.
en el cual pues pues aquí Tepoztlán no teníamos mucha alumbrado público. Alumbrado público ya después del 58 pues empezó a llegar el alumbrado público, pero no había. Entonces nos tocó él salía mucho de noche, o sea, salía de parranda y entonces nos decía. Y un día pues nos quedamos en una casita de adobe, todos, éramos 4 hermanos, y ahí todos, mis papás en un lado y nosotros en un lado. Y de repente pues llega un hermano y pero muy asustado, y llega y pues ahí pues, no teníamos muchas camas, más que una cama para 3 personas era. Llega y él se acostaba en la orilla. Llegando él dice, digo, no, pues tu lugar. Entonces, dice, no, hermano, dice, ahora me voy a acostar en medio, pero estaba temblando y le decíamos, ¿y ahora qué te pasa? ¿Por qué estás asustado? Dice, no, es que ahorita hasta eso teníamos una entrada por un tecorral, no abríamos la tranca, había unas piedras acomodadas y me dice, es que me venía correteando un marrano. Dice, pero grande, dice, un marrano, y pues estaba todo oscuro, nomás veía yo como venía bufando el marrano, dice, y le digo, ¿pero qué? Algo. Dice, no, nomás me perseguía y yo pues me espanté. Y pues ya cuando me subí al tecorral lo quedé viendo y sí, pues el marrano hasta me veía y dice, pues ya fue y esa vez hasta pues mis papás le hicieron la observación. Dice, ya ves, eso te pasa por andar saliendo de noche. ¿Para qué te sales de noche? Ya sabes, mira cómo eran estas cosas, un día te va a pasar algo. Dice, no, ya no salga de noche. Le dice, bueno, dice. Entonces a partir de ahí pues fue una parte que nosotros la vivimos. Otra fue un tío que nos comentaba ahí sobre la avenida del Teposteco. Antes enfrente ahora está la biblioteca, está la barranca, pero no tenía nada de cubierto, todo estaba libre, te asomabas era un... Claro, hoy en día ya no parece que hubiera Ajá, una ándale, barranca. sí. Ahora, y entonces de ese tío le gustaba dar mucho serenata. Serenata, o sea, cualquier amigo, y era muy amigable, se llamaba Julio Morales. Y le gustaba tocar la guitarra y cantaba. Entonces llegó un día y que pues, lo invitaron a sus amigos, mira, oye, le quiero ir a dar serenata a mi novia, ¿me puedes acompañar? Y como a él le gustaba, pues dices, pues bueno, vamos, dice, yo te acompaño. Entonces, este tío, pues, te hablo como llegaba a la casa 4, 3 de la mañana, llegaba. Y una de esas, él, pues, ya se despidieron por ahí, por el centro, no, ya me voy, dice, pues ya, ¿qué horas son? Dice, dice, sí, y estás pasando sobre ahí en la barranca, esa parte para irse para su casa, él vivía en la Santísima. Al pasar, pues vio que una mujer estaba en la orilla de la barranca, se estaba como peinando con el cabello largo y ella de blanco. Pero pues él dice que nomás volteó, la vio, pero a la vez se sintió algo en el cuerpo, como una especie de escalofrío. Claro. Entonces dice, y él dice, esto no es cosa buena, dice, no es cosa buena, dice, es algo que no, pues ahora sí que no. No es Y normal. ya él siguió caminando hacia la iglesia de la Santísima, y ella se paró y como que lo seguía. Le iba siguiendo y él pues trataba de avanzar, pero estaba todo oscuro. Para esto esa vivencia la tuvo, pues no había nada de luz. En ese tiempo, si él es mayor que nosotros, no había luz en Tepoztlán en ese tiempo. Nomás eran vereditas las calles y todo. Entonces dice que pues pues se espantó pues también, dice, no, pues es que son cosas que nunca le habían pasado, pero pues también le hicieron una observación, dice,
ya no salgas de noche, pues te vas a espantar. Sí, porque Y anteriormente, pues, era de muy plano. común, como Sí. que ellos, y no hacían cosas, por ejemplo, te hablo de, entonces ellos trataban de, pues, no salir, ¿no? Ujú. Sí, y así cosas que me contaba mi abuelito, una vez también mi abuelito, él, trabajaba por aquí, por el lugar se llamaba Xochaclaco. Mm, Él trabajaba ahí, pues, abajito de Amatlán, ujú, Xochaclaco. Entonces él, pues, iba a trabajar ahí del diario, sembraba maíz y tenía animales. ujú. Y entonces mi abuelito, se dormía abajo de un tepetate y despertaba, por él se quedaba solito. Y despertaba y ya estaba afuera. Y despertaba y a otro día también estaba afuera. Pero nunca sentía cómo ¿Cómo se salía, salía? nomás cuando se daba cuenta que ya estaba durmiendo, o Qué estaba despertando afuera. Sí, sí, sí. Y ya, pero él se quedaba solito y pues no tenía miedo. Él decía, no, pues, nomás decía, ya no me estás molestando, yo quiero dormir, ya déjame dormir. Y ya le hacía fácil la cena. Y ya, pues, se siguió quedando. Y él, Ujú, pues ya. Y también, esa fue otra que nos decía mi abuelito, pues yo lo viví. ujú, Y otra fue cuando él venía subiendo sobre ese camino hacia Tepoztlán, ujú, pero ya venían ese tío Julio y mi abuelito Ismael, ujú, venían en sus animales, en sus bestias o mulas. ujú, Y en el camino se cruza un camino, al subir se cruza un camino de Amatlán que va a la hacienda de Huacalco. Va a la hacienda de Huacalco, ese camino te llevaba a la hacienda de Huacalco, te digo. ujú, Y en eso, al cruzar, viene una persona caminando ujú, y les pregunta, dice, oiga, ¿este es el camino que me lleva para la hacienda de Huacalco? ujú. Dice, sí, dice, este es este camino, aquí te vas, no te vas a desviar de este camino y este te va a llevar hasta. Dice, bueno, pero para ello, eso notaron algo raro en los animales. Ujú, Empezaron como a relinchar, como que estaban inquietos. ujú, Y ya dice, y ya después dice, bueno, entonces, gracias, ya me voy para acá. Y ya entonces, tuvieron el momento de que mi abuelo se fijó en la cara y mi tío también. ujú. Y ya le dice, ya venían así subiendo y les entró un escalofrío. O sea, sintieron como que un miedo, pero ya después. Y le dice, ¿qué te pasa, hijo? Ujú. Dice, no, pero siento raro, como que siento un frío, o tengo Claro. frío. Dice, ¿viste lo que era? Ajá. Dice, sí, yo noté algo diferente a esta persona. Y dice, pues ya, dice, pues no era el bueno, era una persona, pues que, eh, dice, no, pues sí, dice, por eso los animales reflejaban, ellos captaban esa sensibilidad, Como la tienen esa, energía, ¿no? sí, También. energía y que pues no era cosa buena, Sí, dice, porque ¿no? cuentan mucho, ¿no? Que luego se aparecía, pues, el amigo, ¿no? En los Ajá. campos, que era muy, Sí, pues pues. ellos lo vieron, te digo, en persona Ujú, y pues lo único que le vieron que los ojos, por ejemplo, los tenía muy rojos, rojos, ujú. rojos, y ahí fue donde ellos se espantaron, pero no, como de qué momento no se atrevieron a platicarse porque los dos venían como pensando en Ujú. qué es lo que era. Órale. Entonces son cosas que pues mi abuelito pues para eso ya tenía pues sus 60 70 años Mm. y mi tío tendría como 40 Sí, o 35 sea, no años. eran chavos ni nada, No, sí, ya eran gente de eran trabajo, pues adultos. ya eran adultos, Ujú, pero te digo, mi abuelito era de por sí era muy atrevido, ese como que no se espantaba, le decía nunca, claro. él pues lo hacía, ¿no? Entonces, son cosas que él mismo nos comentaba, nos decía, dice, miren esto, me pasó esto. Y así cositas que las vivimos por parte de un familiar que nos comentaba, nos decía, "No, esto Ujú. me pasó". Entonces son cosas
que sí en Tepoztlán todavía existían ese tipo de cosas y pues no nomás ellos, dábamos cuenta de muchas gentes que luego decían, no, pues, oye, ese sí ya nos comentaba la gente, decía, no, pues ¿qué creen? Una muchacha en su cama amanece moreteada. Y decían, ¿cómo que moreteada? Dice, sí, pero pues no sale. Entonces, ya ahí dijeron, no es cosa buena. Y su techo era de teja. El techo era de teja. Entonces un día, pues se dedicaron a espiar. Espiar y pues sí, bajaba un animal como guajolote. Ah, sí. Bajaba y le hacía maldades. O sea, esas maldades no te hacen otra cosa. Claro. Y lo agarraron. Lo agarraron y en eso pues le pegaron. Y él en un momento dado pues ya habló, tuvo que hablar y le dijo, ya no me peguen, soy fulano. Dice, no, pero eso te pasa por maldoso, ¿para qué vienes a hacerle maldades a mi hija? Dice, ¿qué? ¿No tienes otra cosa? Dice, sí, dice, ya, no, pero ya no me peguen. Entonces, pues para salir de la duda, ellos mandaron un agente, una persona pues a preguntar por esta persona y que si estaba ahí. Y sí, dice que llegó y que pues no salió otra persona de sus familias de él y le decía que no podía salir porque se sentía mal, no, estaba mal y que por el momento no lo podía atender. Entonces ya verificaron que sí era el señor que pensaba, la persona, ¿no? Que había ido a hacerle maldad a la muchacha. Y no era que se sentía mal, a lo mejor era porque estaba bien golpeado. Sí, pues sí estaba golpeado, pues le pegaron bien y siempre pues tiene, pues ahora sí que lo lastimaron. Sí. Esas son algunas de las cosas que nos comentaron y te digo, pues todavía nos dimos cuenta de que esos acontecimientos, esos acontecimientos de nuestra gente, de nuestro pueblo, pues, que existía y como Tepoztlán se daba mucho esto, y a veces ya lo tomábamos normal porque no te hacían otra cosa más que maldades. Por ejemplo, si era marrano, pues nomás se metía entre medio de tus pies, te tumbaba y jugaba contigo. No te mordía, nomás se metía entre tus pies y ya no te dejaba susto, caminar. ¿no? Sí. Y ya pues te asustaba porque pues decías, ¿y ahora? ¿Por qué este marrano se mete entre medio de tus pies? Sí, porque por lo regular no son tan una persona que pues hacía maldades, pues. Sí, así es. Wow. Y por ejemplo, se cuenta que Tepoztlán es tierra de brujos, ¿no? O bueno, se decía que antes había muchos brujos en el pueblo. ¿Usted por qué cree que tuvo este nombre Tepoztlán? Bueno, mira, aquí es una zona de primera, pues tenemos mucha vegetación. Digo, empiezo con la vegetación porque era parte de lo que te generaba como la cuestión de curar. La cuestión de curar porque había pues que hierbita de esto, que el otro. Entonces de ahí se fue generando las personas, pues era gente muy muy así preparada porque pues no cualquiera y no recibían una preparación científica, era lo tradicional nomás, lo que aprendían de fulano, de sutana y entonces aquí hubo una persona que sí, pues es el que nos dio un renombre como los brujos de Tepoztlán, porque antes sí hemos tenido, pero no teníamos así de esa escala, ¿no? Que a nivel nacional reconocidos, porque todos nos conocían, no, dice, allá son brujos, y todavía hasta la fecha luego nos preguntan, no, pues hay todavía brujos allá, le digo, pues sí, hay unos, digo, que se dedican a hacer curaciones, digo, pero pues ya son pocos. Aquí el que nos dio un renombre fue un señor que se llamó Rosalío Vargas. Rosalío Vargas era una persona muy buena para ese tipo de trabajos, era gente que pues sí ayudó a mucha gente a curarla, ¿no? Por eso le llamamos
pues siempre se dedicó a eso, pero en una de tantas, pues se dieron cuenta que el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, pues su esposa padecía una enfermedad. Y entonces se dio cuenta de ese curandero y la trajeron. Y sí, la alivió la señora, se alivió. Ujú. Y pues de ahí pues lo publicó él, o se dieron cuenta, pues ya agarró que Tepoztlán era Tierra un de lugar de brujos. brujos, le digo, Claro. entonces pues de ahí nos agarró este señor, era muy reconocido, tenía su forma de ser muy personal y Ujú. que impactaba, pues a nosotros nos impactaba porque aunque lo conocíamos, pues lo veíamos de una manera diferente, ¿no? ¿Usted lo llegó a conocer? ¿Lo vio todavía Sí, vivo? yo todavía tenía yo como unos 8, 10 años, lo conocí, un señor siempre con un tejanito, Ujú. su trajecito, su traje, y se ponía anillos en cada dedo, utilizaba un anillo. Ujú. Y se comenta pues también de que ahí, por ejemplo, él tuvo parejas, ¿no? Y pues dice, no la llegué a ver juntas, pero sí se comenta que tuvo varias parejas en la misma casa, ¿no? Entonces, fue una persona pues muy reconocida, ¿no? Fue uno de los primeros que tuvo coche esta persona, porque pues Ya antes, tenía dinero el señor. pues por lo mismo de que agarró ese renombre Ujú. de curar a la esposa del presidente de la República, pues generó y él le pagó también bien, le hizo, pues ahora sí que económicamente, pues le debe haber ido bien y de ahí agarró otro nombre y pues cobraba ya. Ujú. Pero sí nos dio mucha, nosotros nunca nos ha molestado que nos digan por como tierra de brujos, Ujú. porque es algo que sí, aquí en Tepoztlán, en su efervescencia fue pues, hace como unos 50 años, 40 años. Claro, y no era solo como encantamientos ni No, magia negra, era curación, ¿no? Por medio de curación, plantas. que la mayoría siempre trabajaron de esa manera, ¿no? Mm. Porque, por ejemplo, aquí pues había señoras que se dedicaban Ujú. y luego decían, lloraba un niño Mm. o que te duele la cabeza o te duele así en partes del cuerpo y la llevaban con la señora y ya le daba una limpia y le echaba sus saumerios, le Sus echaba menjurjes, ¿no? ajá, sus limpia con huevo o Ujú. inclusive unos hasta con una camisa sucia Mm. les quitan que los hagan llorar. Ujú. Entonces eso, y digo, y no nomás era una, había muchas, Ah, señoras y señores también que agarraron ese tipo ahora sí que de actividad, porque para nosotros ujú. era Era muy normal, normal tanto ver este tipo de nunca curaciones, se ¿no? metían de una manera personal con la gente del pueblo, siempre pues ellos hacían su show. Que sí, pues le digo, los nahuales pues les gustaba Ujú. jugar. Nunca, pues yo también nunca tuve la experiencia de conocer cómo se convertía, ¿no? Ujú. Yo, pues no me tocó esa parte, pero pues sí hay gente que pues comentaba que fulano de tal le gusta Ujú. esto, que fulano de tal, así. Y entonces pues son gente que pues nunca dejó de practicarla, se murieron y pues porque pues es parte de una cultura de un pueblo, Ujú. parte de una tradición, Ujú. porque pues Tepoztlán es una de las cosas que ha sido conservador de muchas, y antes era mucho más tradicionalista, ¿no? Y lo hacían como marcaban las cosas. Entonces ellos hacían su parte, ¿no? Pues yo soy curandero, pues esto Eso era y su enfoque, ¿no? no, pues que yo doy limpias, ¿no? No, pues que yo soy partera, pues también hacían su actividad y la mayoría, pues por ejemplo las señoras, pues nunca tuvieron una preparación así Ujú. que para ayudar a cuando llegaba una criatura, ¿no? Ujú. Aprendían Por pues por herencia, ¿no? tradición Claro. o por que su mamá fue o porque su tía Mm. fue.
Entonces a alguien le gustaba y de ahí ellas agarraban Claro. esa actividad y se empezaban Sí, mucha gente del a pueblo nacía en la casa, ¿no? En sus sí, casas le digo que pues, la mayoría, o con las pues aquí no, parteras, claro. pues era, platican mis abuelos, mis papás, que a veces para ir a Cuernavaca, pues se llevaban todo el día y te imaginas una enferma caminar 3, 4 horas, pues no, No, era un no martirio. era, entonces aquí, pues con lo que tenían, Ujú, curaban y sí, les iba bien porque pues mucha gente la aliviaba, ¿no? ujú, Sí, sí, así claro. es. ¿Y usted en algún momento le tocó ver, pues, uno de estos seres, un nahual, un brujo o algo, sobrenatural por el estilo? Pues realmente no, yo no me tocó porque pues ahora sí que pues yo cuando yo ya empecé a crecer Ujú, me comenta mi mamá que cuando yo nací ujú, entró la luz, le digo la luz era ujú, entonces tiene los años que tengo fue cuando entró la luz 67 años a Tepoztlán. mm, Entonces ya empezó a haber luz por donde quiera y entonces las cosas mm, como que ya fueron cambiando, ya eran en lugares donde no había luz, casi más se veía esas cosas. mm, Pero no me tocó nunca ujú, vivirlo, claro. tener ese momento de, de haberlo visto, escucharlo así, ¿no? Ujú, Sino que los abuelos eran antes, pues nos sentábamos en el patio con mi abuelita y mm, nos empezaban a contar o comía mi abuelito y nos estaban comentando qué cosas pasaban, qué es lo que ujú. le habían visto y qué es lo que... Entonces son cosas que pues no. ¿Y usted qué sentía o qué imaginaba cuando le contaban estas historias, sus abuelitos? No, pues yo fíjate que pues, me daba como algo como algo propio de nuestro pueblo. Ujú, Nunca lo sentí como algo mal, o sea, siempre lo sentí como que, pues decía yo, no, pues todos somos famosos, somos esto en ujú, Tepoztlán, porque no cualquier pueblo tiene esto. claro. Y ya, pues, a lo mejor porque nunca lo viví personalmente, ¿no? Ujú, Entonces siempre decía yo, no, sí, de veras que Tepoztlán sí tiene mucho ujú. que ¿Qué contar? darnos a ¿Qué dar? contar y entonces son cosas que pues uno y otra de las cosas pues te digo de que siempre las familias estaban unificadas y pues nos reunían y nos platicaban Ujú. o cualquier cosita pues ya nos comentaba. Y hace rato nos comentabas sobre este señor, que pues es curandero, ¿no? O mal llamado, o no sé, brujo de Tepoztlán, Don Rosas. ¿Qué otras anécdotas se cuentan de este personaje bastante importante aquí en Tepoztlán? Bueno, mira, nos comentaban una vez aquí en el poblado de San Andrés de la Cal, que pertenece al municipio de Tepoztlán, nos comentó un señor y pues fue parte de lo que nos decía que él andaba leñando el Ujú, señor, es el Tezcal, era Tezcal, y que de repente pues llegó una persona y le dice, oye, aquí no puedes leñar, aquí hay dueño, ujú, tiene dueño este espacio, no puedes venir a leñar. Dice, pero tú quién eres, tú por qué me prohíbes. Dice, no, pues yo soy el encargado de cuidar esta parte. Dice, pero quién eres. ujú, Y ya entonces le dijo su nombre, le dice, mira, pues yo soy don Rosalío Vargas, vivo en calle tal, ujú, ahí vete a preguntar, pues ahí te van a decir que pues si soy o no soy de ahí. Entonces sí te pido de favor que no. Y sí vino la persona y vino a preguntar ahí a su casa y sí le decían, no, pues aquí, fue de aquí o de aquí. Dice, entonces sí, cierto. Y hasta eso inclusive él lo vio con un sombrerito viejo, con su ropa sucia, pero que él estaba cuidando esa parte del Tezcal.
Pero el señor Rosalío ya no estaba en este Ya no, mundo. ya no, no, no. Y entonces nomás fue y preguntó que si era su casa. Dice, sí, sí, pues esta fue su casa. Y ya, entonces son cosas que uno, pues digo, sí las creemos porque en ese tiempo, pues son cosas que la gente Ujú, te las contaban tal y como eso. O ujú, sea, nunca le decían, oye, le voy a contar porque imaginación, le voy a ujú. meter esto. No, 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 no. No, son cosas que Es la de gente vio, vivencias reales. claro. Son vivencias reales que pues nosotros nos gustaba y es parte de lo que... Y tal vez por la situación de que somos pueblo, pues nos platicaban, se comentaba y como era un pueblo chico, pues se daba cuenta uno de muchas cosas, ¿no? Ujú, Entonces, y nos conocíamos, la mayoría, pues nos hemos ido conociendo, ¿no? De aquí en el pueblo. Ahora, pues ya creció mucho, pues a veces ya jóvenes que no conocemos o sí. ujú. Sí, así es. Y bueno, es bastante interesante saber sobre don Rosalío, ¿no? ¿Hay algunos otros personajes en Tepoztlán similares que tengan pues este tipo de dones o pues que sean bastante llamativos para el Pues te pueblo? digo que en ese tiempo había varios, o Ujú, sea, varios. ujú, Otro de ellos fue muy mentado, también fue don Tomás Rivera, del barrio de Santo Domingo. Y también hacía curaciones, también hacía ujú, curaciones. Entonces venía mucha gente a tratarse con él, a ujú, tratarse con él. Y aquí la gente del pueblo pues también se asistía, ¿no? De ujú, acuerdo a lo que sentía o qué es lo que estaba padeciendo, ujú, que pues él sentía que con estos personajes pues se podía tratar. Y sí, y actualmente todavía te digo, hay unos que practican eso ujú, y viene gente y también pues desde que mencionan Tepoztlán, ujú. pues les da cierta seguridad, cierta confianza de venir a este pueblo porque pues ha tenido ese nombre de sobrenombre del Ujú. pueblo de brujos, los brujos de Tepoztlán. Los brujos de Y hasta ha Tepoztlán. habido grupos de musicales que les ponen los brujos de Tepoztlán, Ujú, ha habido equipos de fútbol que les ponen brujos de Tepoztlán. ujú, ¿Y por qué? Porque pues así nos identifican también con, ujú. e- con ese sobrenombre de brujos de Tepoztlán. Y por ejemplo, los nahuales, ¿usted cree que siga habiendo todavía en el pueblo o por qué ya no los hay? Pues hasta donde yo sé, todavía nos hemos puesto a platicar con amigos Ujú, y todavía practican algunos, pero ya es muy contado, ¿no? Ya no como antes, ¿no? Sino que ya, pero sí todavía hay gente que le gusta hacer esas cosas, ¿no? ujú, Que pues ya no es cualquiera, porque pues ahorita pues la mayoría pues debe ser un joven, ¿no? Porque pues ya un grande pues ya como que no le llama la atención. Y un joven como pues ve que juega o hace las cosas, pero a veces por ahora sí que porque le nace, quiere hacer ujú. esas cosas. ¿Y hay ciertos lugares donde se diga que hay más actividad de esta aquí en Tepoztlán? Pues hay, así en un específico no nos dan como que va a salir acá o va a salir, no. Ujú, Ellos a veces está como regionalizado. No, ujú, fíjate que por la Rinconada hay esto, pasa esto. ujú, No, fíjate que por la calle de Santo Domingo, por calle tal, sale esto. ujú, Entonces, pues ya también no es así una parte en especial ujú. donde ellos van a salir, porque no se aparecen, no salen, Ujú. no, o sea, no se aparecen instantáneamente, sino que salen y su marrano lo ves que pues, ahí va el marrano, pero nunca crees que sea una persona, ¿no? Claro. Entonces se dice, pues de ahí no se apareció, sino salió Mm, pues de atrás de un tecorral o de una casa. O sea, ujú. sí, ¿Y por qué cree que se convertían en estos animales en específico? Porque nos han mencionado mucho
en marranos, guajolotes, perros. ¿Usted por qué cree o hay otro animal en el que se convertían estas personas? Pues mira, también se convertían en burros también. Ajá. En burros también nos decían, ¿no? Pues fíjate que salió un burro en tal calle, sale un burro, porque a veces como que agarraban unas calles, pero así nomás, de repente. Dice, no, pues, ¿qué crees? Me salió un burro. Ujú, Ah, un burro, a estas horas sí, dice, y me seguía ese burro. ujú. Le digo, no, pues entonces era un nahual. Un Entonces, nahual. sí, en esos, que pues, son los más, yo creo que también como que la gente que se invoca o se da eso, Ujú. o se daba, pues escogía como ese tipo de animales, era lo más común aquí en el pueblo. Claro. Los marranos había en la calle, pues Mm, andaban sueltos, ahí se bañaban en el lodo. ujú, Pues Tepoztlán antes pues, era la mayor parte era tierra. mm, Entonces, pues se encharcaba el agua y ahí se iban a bañar los marranos. Guajolotes, pues tenían en las casas, por lo regular en las casas. Los claro. perros, pues tenían perros, casi cada casa tenía sus perros. Entonces, a veces como que lo tomaban también la gente como algo normal, algo Ujú, normal. Pues vi un perro, vi un guajolote o vi un burro, pues había burros. ujú. Entonces es algo que ellos, te digo, yo creo que así lo tomaban porque en eso sí, pues ahora sí que necesitamos como ver a una persona, como haberle preguntado en su momento, de por qué, pues, qué te da por ser burro, por qué te da por ser Sí, sería perro interesante, ¿no? Conocer. o marrano. Ujú, O sea, pues no sé si eso dependía donde él se invocaba o donde él se preparaba para convertirse en eso. ujú. Sí, porque, Y ajá. hablaban sobre el hecho de cómo es que obtienen estos dones. ¿Usted sabe o escuchó en algún momento cómo es que se vuelven nahuales o cambia formas de algún modo? Pues mira, nosotros no, yo en lo personal nunca nomás nos decían que ellos tenían unos libros especiales, unos libros pues, de magia negra, ¿no? Así, Ujú, porque pues al convertirse pues, esos animales pues, es algo de magia, ¿no? ujú, Pero nunca vimos así otro. Nos decían, no, pues es que se ponen en un clecuile o se hacen así, comentaban, ujú, pero sí realmente nunca vimos así en específico que se convirtiera, ¿no? ujú, Yo pues veía a veces que me decían, mira, esta persona es nahual. Trabaja la cuestión del nahual. ujú. Y lo veía yo, pero pues como que los veíamos diferentes. Es un Ah, semblante sí. diferente. ¿Tenían Sí, ciertos sí, rasgos? rasgos, ¿Qué como rasgos? que es como que su color a veces era como pálido, como que no eran gente así que pues que presentaran una característica pues normal, ¿no? No eran tan Otros, sociables. ándale, también no eran muy sociables, ellos Ujú, trataban de estar siempre aislados de la gente. ujú. Y otros, digamos, a ver, de que usaban el payacate en la cabeza, ¿Qué es un un payacate? pañuelo, el Ah, pañuelo rojo, un payacate. que se lo ponían en la frente, así se cubrían. Y Mm, siempre estaban con eso, alguno que conocí, ujú, siempre estaba así con su payacate y mm. decíamos, bueno, pues qué le duele su cabeza o qué tiene. Pero pues el Señor siempre usó ese tipo de, este, de De atuendos, ¿no? ajá, duendos, o sea, algo se cubría, o no sé, la verdad sí, no, ahí sí Mm, desconozco qué era la finalidad de ponerse el payacate, pero ese en el día cuando andaba normal en su patio, así estaba, ujú. y así se veía, y estaban por ahí arrinconaditos, Y era el ¿no? señor que decían que, Ajá, pues, sí, se posiblemente era un volvía, nahual, ¿no? era el náhuatl, Mm, entonces era la gente que, pues luego veíamos, y pues no éramos niños, mm. luego me decía, mira, luego decían, escuchábamos la gente grande, decía, mira, este es Nahuatl. Y cuando pasábamos como que los veíamos, pero también a la vez como que nos daba Como miedo. miedo. Si no, pues cómo se vuelve animal, o sea, pues también nosotros. Y Ujú, bueno, ¿cómo se vuelve marrano? ¿Cómo se vuelve ujú, un burro? ¿Cómo? ¿De, cómo le hacen o qué?
Ujú. que el hecho nomás de leer un libro de ya se convierte, pero pues yo creo que es tanta la concentración que pues domina su mente la situación de Ujú. convertirse en lo que él quería o ya estaba pronosticado de cómo él tendría que ¿Qué hacer? ser, Es en qué animal es se iba a bastante convertir. interesante, ¿no? Que el hecho de conocer o saber por qué se hacían tal animal, ¿no? O cómo, Ándale, o qué pues sí. sentían, ¿no? Así, porque pues digo, pues ya el hecho de que vas ahí en la calle y eres marrano, pues él qué sentía o Ujú. cuál era lo que, pues eso pues solamente a lo mejor sus familiares más allegados, pues sí llegaban a platicar, yo creo, o ya sabían y pues es su gusto, es su forma de vida, pues ya era para ellos era normal Ujú. la persona que, o su pareja o su familia. Entonces, Que su pues ya esposo no, se ya, convierta en ajá, marrano o en burro, ¿no? sí, pues ya, pues de su gusto, de Ahí ahí, él. eh, eh, Claro, y hablaba sobre estos libros. ¿Estos libros cree que sigan, pues, vigentes con la familia o quizás cualquiera pueda leerlos de algún modo? ¿O pues existen? yo digo que sí, esos libros pues han Ujú, han de existir porque es algo material que ellos lo utilizaron, ¿no? mm, Sí, y son libros, pues nos comentaba una persona, un amigo, que ese sí lo encontró unos libros y le puso a leer ujú, y que empezó a sentir raro, pues empezó a sentirse como diferente. Y de ahí, pues él ya no dormía bien, tenía ciertos, ahora sí que sueños medio raros y entonces lo tuvieron que tratar pues también con otros de los que son brujos, pues a ayudarlo y le decían pues a qué se debía. Y decía, no es que este joven leyó unos libros que no, él no, su mente no está resistente para leer esos libros porque no cualquiera los puede leer. Sí, hay gente que tiene la capacidad mental para resistir ese tipo de lecturas o de penetración en ese libro, de concentrarse en ese libro. Sí. ujú. Y a raíz de eso el señor, pues, Pues ya ya no dejó, se lo sintió bien. curaron el joven y ya anda bien, hasta la Mm, fecha vive. ujú. Pero Sí, supongo que ya no se pero quiso no, acercar a los ya no, libros. le dijeron, no, ya no agarres esos libros. Ujú, Esos libros ya no los agarres porque no es algo de bien. ujú. Y como no resistió, pues peor tantito. Dije, no, pues ya, no eres tú la persona indicada para hacer Para tener esta esas cosas, información, ¿no? ¿no? Estos Esas datos. cosas de leer o de darte cuenta qué es lo que está. Mm. Y los vecinos, por ejemplo, de usted, ¿no le han contado acontecimientos que ocurren, pues, en las montañas de aquí del pueblo, en las calles? Pues, ahora sí que no ¿le han contado algunas otras anécdotas? Bueno, hubo una persona que nos comentaba, ¿no? Hasta ahora también él vive. Ujú, Nos decía que él era con relación al Teposteco, mm, que él subía sobre la avenida principal, sobre sobre el camino, pues, al Teposteco, ujú. y que, pues, de repente encontró un niño, Un niño. o sea, un niño, dice, y, pues, le llamó la atención, pero, pues, nunca se le dejó acercar, con el niño. Ujú, Entonces, él nos comenta, dice: "No, pues, es que ha de haber sido él, el teposteco que anda por ahí". ujú, Y no ha sido el único, ha sido otras personas que han visto a un niño ahí en el sendero de llegar al teposteco. mm, Y entonces ellos creen que pues es ahora sí que el teposteco que ujú, anda rondando todavía por acá, su espíritu, su forma de, mm, si él vivió, porque pues nosotros sí creemos que sí tuvimos ujú, ese rey, que es su hijo el que nos fundó acá como Tepoztlán y que de ahí viene el Teposteco, con Tepoztlán pues viene. ujú. Que de algún Sí. modo el teposteco también era,
una especie de semidios, ¿no? Ajá, Se sí, dice. ándale. Tenía habilidades, Sí, ¿no? tenía esos dones, pues, de que tenía que, pues, se convertía en, pues, tan así que el dios del aire, el viento, o sea, que son cosas que eso también nos comentó y no tiene mucho. Nos comentaba esta persona, dice, no, dice que cree que... Inclusive un maestro que se llamaba Chimino, Mm, Lara, también él me comentó. ujú, Y yo luego le hacía relajo. Digo, Chimino, ¿a poco tú lo has visto? ujú. No, dice, pero mira, mis vecinos del barrio de Santa Cruz lo han llegado a ver. Y por eso te platico. Y él invocaba mucho que el quien representara al teposteco tenía que ser con ciertas características. Ah, ¿en serio? Por eso le decía yo, pues, digo, pero pues que tú lo viste, lo viviste, le hacía yo relajo al maestro. Ujú, Pero sí sabía mucho, él sabía mucho. Entonces, luego me decía, no, dice, este es en serio, dice, es esta persona ahí se aparece sobre el sendero, llegar al Teposteco. Y le digo, pues, por una parte, pues digo, pues qué fortuna, ¿no? Porque sí, claro. pues es alguien que nos, es la parte medular de nuestro pueblo y que pues se den cuenta que pues nosotros todavía hay alguien quien anda por acá que de los fundadores de nuestro pueblo. Ujú, que pudo Eh, haber sido inclusive un nahual, ¿no? Porque es lo que dicen, ajá, los sí, nahuales, pues no solamente eran estas criaturas que se convierten en animales, sino que también son personas muy sabias, ¿no? sí, sí, son Conectadas con la personas naturaleza. que pues tenían mucho, pues ahora sí que ellos tenían gente preparada a su lado y que pues Ujú, los instruían pues, o ellos también eran gente. El que llegaba a ese tipo de representación, pues era gente muy capaz ujú, de todo, era una gente muy preparada, que traían ujú, ese don donde pues tenían que hacer una misión dentro de su vida personal. ujú. Entonces yo pienso que pues es parte también de lo que hemos vivido como tepostecos, que ha pasado estas cosas, ¿no? Claro. ¿Y qué decía el maestro Chimino sobre cómo lo contaba que era este niño No, teposteco? él, fíjate que yo mis respetos para ese maestro. Ujú, Mira, lo vivía como si fuera carne propia. Él defendía y decía, no, es que esto es así. Y a nosotros, pues siempre como jóvenes, pues al lado de él éramos jóvenes. Él ya era un maestro, ya está grande, pues, ¿no? ujú, Y él lo contaba con todo el respeto que le debería de dar uno, ¿no? ujú, Él sí lo vivía, pues, o sea, algo propio, ujú. algo propio y que decía que, pues, él es nuestro, pues, máximo representante aquí en el pueblo. Sí, y sí, nos contaba, pues, o sea, el señor era, pues, una gente que era muy dada a sus tradiciones. Ujú, Y yo creo por lo mismo, porque él se sentía poseído por ciertas situaciones que él fue dándose cuenta o comentándole a los señores más grandes que él. Entonces eso hacía que él lo hiciera propio más. ¿Y Sí, cómo decía que era este personaje? ¿Cómo él pues, lo vio? ¿Cómo... él decía que le decían él era chaparrito, moreno. Él es moreno, dice, es moreno, dice, pero un moreno así, Parejo, ¿no? o sea, como los tepostecos, dice, Claro. no son ni amarillos ni negros, Mm, sino un moreno normal. Y él nos decía, dice, no, es que debe de ser así y no debe de ser muy grande. Dice, sí, dice, está medio, ahora sí fornido. que está fornido, pero no era un personaje que digas que pues tenía ejercicio, tenía, no, tenía sus, ese tipo De complexión, ¿no? de su cuerpo, pues, o sea, Mm, sí, así era, pero sí era ese maestro todo, pues, como pues él se crió con gente, con sus papás, era pues mucho más mayor que nosotros, él se crió, entonces, pues muchas cosas él se mm, daba cuenta y pues uno como parte
del arraigo tradicional, pues te gusta darte cuenta del por qué y a qué se debe de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? No nomás es hacerlas por hacerlas, sino que también su contenido, ¿no? Realmente saber de dónde viene y por qué viene. Entonces, él era parte de que me gustaba escucharlo y aprendía yo muchas cosas. Dentro del relajo que nos da, pues había momentos que sí platicábamos así muy centrados en lo que él nos estaba, y pues todo lo que nos decía, pues ahora sí que poníamos oreja para escucharlo. Decir, no, Sí, pues supongo es que que habrá sido bastante interesante, ¿no? sí, no, yo te digo que, pues sí, son personajes que, mira, pues nuestro pueblo, pues tiene mucho. Lamentablemente a veces hay nomás ciertos personajes de nuestra gente que les interesa. Hay gente que no le interesa, que lo pasa como cualquier cosa, ¿no? Entonces, no, yo creo que la gente que le interesa lo apropia, lo siente propio, todo lo que su pueblo vivió y sigue viviendo y quiere que viva de esta manera, pues lo siente. Claro. Lo siente. Entonces esa es la parte que no cualquiera. Pues no son gente que ahora sí se apasiona, pero por la situación de su pueblo, ¿no? Entonces son gente que cualquier cosa debe de hablarle con respeto a todo lo que va a hacer, lo hace con todo respeto. No lo hace como, por ejemplo, él se veneraba el Teposteco y no faltaba el respeto, él siempre le daba su lugar. Cada persona que lo representaba lo respetaba, pues. Sí, así Y pasa. el Teposteco, ¿qué más se cuenta de este personaje de aquí del pueblo? ¿Qué más se dice? ¿Quién es? Pues mira, nosotros pues, nos sujetamos a las historias que nos marcaban nuestros antepasados, ¿no? Que a veces la desvirtuamos porque decimos una cosa y juega otra cosa y le agregamos o le quitamos. Pero pues no, yo en lo personal lo tengo como una persona de identidad de nuestro pueblo, algo que nos dio algo y hasta ahí lo tengo como para nosotros, mi persona pues es importante. Fue y sigue y seguirá siendo importante para dentro de nuestro pueblo. Sí, entonces pues sí, no, yo la verdad en esas cosas pues, siempre ha habido una actitud de escuchar, de ver y que las personas pues te lo cuentan, pues te das cuenta que de qué manera te lo cuentan y aparte de lo que ya sabemos, ¿no? Ya sabemos de lo que nos contaron los señores ya grandes. Entonces son gente que pues nos da a conocer sus experiencias de la vida, de lo que les ha enseñado y que pues nos los aportan, pero pues hay gente que pues no, digo, cada quien, ¿no? Cada quien es su forma de pensar, pero creo que nuestro pueblo pues es reconocido a nivel, mejor a veces gente de fuera nos reconoce y no nosotros lo reconocemos, pero pues bueno, es cada quien, yo creo que su punto de vista, su forma de pensar, ¿no? Pero pues hay también mucho teposteco que sí lo vive, pues. Sí. Ok. ¿Y hay algo más que le gustaría compartirnos? ¿Alguna historia que nunca haya contado? Eh, ¿Alguna otra anécdota que le hayan contado de gente de los poblados de aquí del pueblo? Del- Pues mira, yo así casi no he tenido esa fortuna, no tuve esa fortuna de platicar con gente que tuvo esas experiencias de la vida, pues le digo porque pues ahora sí que el tiempo ha caminado y los señores grandes pues ya no están, a veces nos comentaban cosas, pero no en lo personal así experiencias, porque pues nunca tuve ese tipo de experiencias, ¿no? Siempre lo he vivido porque pues he sido parte de una formación de mi pueblo, ¿no? Aparte digo porque pues me ha gustado ser parte
de integrarme a actividades tradicionalistas de mi pueblo, ¿no? Entonces, Claro. realmente, pues, a veces esas cosas, pues, hay gente que, pues, se iba al campo o andaba de parrandero y de salía de noche y así, cosas que, pues, ellos se daban cuenta, ¿no? Ellos se daban cuenta por andar. Y luego, pues, ya nos comentaban, nos decían: "Oye, pues, ¿qué crees? Me pasó esto", ¿no? Es lo como que te digo, lo de los nahuales. Claro. Entonces, Ujú. Muy bien. Eh, pues bueno, amigos, estamos bastante contentos. Ahora sí que igual con el señor Nazario por abrirnos la memoria, abrirnos su memoria, compartirnos pues estas anécdotas que le contaron pues sus abuelos, sus padres. La verdad es que estamos muy agradecidos también porque nos haya recibido aquí en Terrero, en un restaurante que usted tiene. ¿Cuál es su nombre? Mariscos Terrero. Mariscos Terrero, pues también invitarlos aquí a este lugar, Mariscos Terrero. ¿Cómo se llega aquí a este lugar? Es sobre la autopista Tepoztlán-Cuautla, a un costado de, de la autopista, pues, de esa parte. Luego ahí tienen un anuncio que dice Mariscos Terrero. Pues ya saben, a los que nos escuchan o nos están viendo, pues para que vengan aquí a probar pues unos ricos mariscos aquí Así en es. este lugar tan bonito y también tan caluroso. Vénganse primaverales porque hace calor, pero pues la verdad estamos muy agradecidos. Igual agradezco aquí a mi compañero Edson que está detrás de cámaras, también aquí a mi compañera Reinita, a Angie también que aquí nos apoyaron, ¿no? También a que este episodio haya sido posible. Pues recuerden que Realismo Mágico está cada semana en YouTube. También nos pueden seguir en Spotify. Ahora sí que pueden estar comiendo o conviviendo con la familia y estar escuchando pues estas anécdotas de los pueblos, anécdotas que pues rompen la cotidianidad, ¿no? de las personas. Y bueno, también no olviden seguirnos en TikTok, Instagram, Facebook, Realismo Mágico, mágico con una X. Y pues en YouTube, suscríbanse, comenten, recuerden pues ahí comentar cosas bonitas para que sigamos nosotros también haciendo más episodios de Realismo Mágico. Pues agradecido con el señor Nazario, muchísimas gracias nuevamente. Y pues, ¿qué más puedo decir? Feliz año nuevo. Espero que tengan, pues ahora sí que todos un bonito día, ¿no? Un feliz año nuevo y que hayan aprendido muchísimas cosas, que convivan con su familia, perdonen, disfruten, motívense. La vida es bella. Bueno, amigos, nos estaremos viendo. Hasta la próxima aparición. Bye. Las palabras se apagan, pero las presencias se quedan. Gracias por escuchar Realismo Mágico. Hasta la próxima aparición.